¿Y usted sería capaz de perdonar una infidelidad? Es una pregunta incómoda que muchos nos hemos hecho y no sabemos responder. Quizás decimos, no, yo no creo que sería capaz. Otras personas que ven este mensaje han pasado por la durísima experiencia de una infidelidad, ya sea como alguien que falló o como alguien que fue víctima de una infidelidad. Muchas veces ni sabemos cómo reaccionaríamos ante una situación tan dura como esa, pero lo cierto es que hay un amor que es más grande que el amor humano, que el amor humano muchas veces no puede perdonar una infidelidad, le cuesta. Incluso el Señor Jesús habló que muchas veces se llega al divorcio, pero hay un amor que es superior al amor humano y es el amor de Dios por los seres humanos. Mire, a pesar que estábamos muertos en pecado, enemigos de Dios, separados de Él, esclavos de lo malo, a pesar que éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos o de cambiar nuestra vida, el Señor nos amó. Oiga bien, desde antes de la fundación del mundo, Dios te ama, te conoce y ha puesto sus ojos en ti y envió a Jesucristo por ti. Tenemos un Dios que perdona la infidelidad de su pueblo. De eso nos habla Jeremías 3 y 4. Estamos en este estudio de Jeremías y las porciones a leer son larguitas, son 2 capítulos diarios. Quizás no alcancemos a leer o a tocar todas las partes, pero esencialmente el Señor está dejando claro que la relación con Él es como de matrimonio y usted y yo le hemos sido infieles al Señor. ¿Cuántas veces nos hemos apartado y Él ha dejado de tener el primer lugar en nuestro corazón? Y nos hemos querido llenar con amores de este mundo o hemos caído en idolatría espiritual. Bien le podríamos llamar al pecado adulterio espiritual, pero Él es como ese esposo perdonador. Mira el versículo 14, Jeremías 3:14 dice: convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Si usted mira cómo comienza Jeremías 3, habla de esa infidelidad que Él está perdonando. Dicen: si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, imagínense qué duro, ¿volverá a ella más? O sea, ¿la perdonaría si ella fuera infiel? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Él nos está invitando a que nos arrepintamos y si nos arrepentimos, el Señor nos perdonará. Mire, yo quiero llamar su atención a una promesa preciosa de restauración que hay en Jeremías 3. Nos habla claramente de la restauración que solo Cristo nos puede dar. Él es ese esposo amoroso de la iglesia que nos salva y nos perdona. Aunque no lo querramos reconocer, lo cierto es que no solo en el pasado le fallábamos al Señor, aún hoy que ya estamos en una relación con Él, aunque no querramos, le seguimos fallando. Gracias al Espíritu Santo y a la palabra de Dios, cada vez es menos. Así dice la Biblia, ¿verdad? Que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. Hay una santificación práctica y progresiva gracias al Señor y la debemos de procurar. Pero lo cierto es que mientras vivamos en este cuerpo le vamos a fallar al Señor. Como el mismo apóstol Pablo reconocía: miserable de mí, ¿quién me librará? Lo que no quiero hacer, eso hago, y lo bueno que sí quisiera hacer no lo termino haciendo. Tenemos la ayuda del Espíritu para que nos dé la victoria, pero siempre le fallamos al Señor. Y ese esposo amoroso te sigue perdonando y ese amor es perdonador. Dice la Biblia que al que mucho se le perdona, mucho ama. Nosotros le amamos a Él y amamos al prójimo porque el Señor nos amó primero. Veamos este pasaje, Jeremías 3:14, donde se da una promesa de restauración en Cristo. Dice: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia. Oiga, y os introduciré en Sión. El monte de Sión en la Biblia representa a Cristo Jesús, el nuevo pacto en Cristo Jesús. El antiguo pacto es representado en el monte Sinaí, donde fue dada la ley del Señor. Pero cuando se habla del monte de Sión, se habla de esta restauración que se va a dar en el Mesías, ese nuevo pacto en Cristo Jesús. Dice que nos va a introducir a ese nuevo pacto. Y mire qué precioso, versículo 15. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. El buen pastor es Cristo Jesús. Él nos guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Él nos hace descansar en lugares de delicados pastos junto a aguas de reposo. Es Cristo nuestro buen pastor. Pero también en el nuevo pacto Él te ha puesto en una iglesia y te ha dado pastores. Siempre
ore por nosotros, los pastores, los líderes espirituales que el Señor ha puesto, para que podamos guiar al pueblo de Dios con inteligencia y conciencia en el nuevo pacto, para que seamos esa esposa fiel de Cristo, vestida de lino fino, lino limpio y resplandeciente, listos para recibir al Rey, con aceite en nuestras lámparas. Y mira, el Señor promete que Cristo mismo va a habitar en nosotros. No vamos a necesitar, como en el antiguo pacto se necesitaba el arca del pacto, en el nuevo pacto ya no, dice el 16. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. El Señor mismo, su presencia va a habitar en nosotros. Dígame si no es cierto que hoy el creyente en el nuevo pacto tiene al Espíritu Santo morando en él. Usted y yo somos ese lugar santísimo donde el Espíritu Santo mora y Cristo reina en cada uno de nosotros. Mire, el Señor ha puesto su trono ya en su iglesia y va a venir a esta tierra y va a establecer su reino. Dice el versículo 17, en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén. No andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Una profecía preciosa que se cumple en la iglesia trono del Señor. Y muchas naciones vienen aquí a buscar el rostro del Señor. Mire, el Señor tiene el anhelo de hacernos hijos de Dios. Versículo 19. Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos? Y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones. Y dije, me llamaréis Padre mío y no os apartaréis de en pos de mí. Promesas preciosas desde Jeremías 3:14 hasta el 19. Agarrémonos de esa promesa para no ser más esa esposa infiel que le falla al Señor, sino que Él nos santifique y nos podamos deleitar en el amor de nuestro amado Señor. Este día el Espíritu Santo te quiere recordar que has sido perdonado de tus infidelidades al Señor. Él fue a la cruz por ti, derramó su sangre, Él ya pagó por nuestros pecados. Por eso no estamos bajo la ira de Dios. Mire, en tiempos del antiguo pacto, el castigo y la ira de Dios iba a venir sobre el pueblo. Si usted lee Jeremías 4, el profeta está anunciando en el capítulo 4 que va a venir la invasión de Babilonia. Solo mire Jeremías 4:13, dice, he aquí subirá como nube y su carro como torbellino, más ligeros son sus caballos que águilas. ¡Ay de nosotros! Porque entregados somos a despojo. Lava tu corazón de maldad, Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? El hombre no puede lavar su propio corazón, solo Cristo nos puede salvar. Y como en ese tiempo, en el antiguo pacto, no había venido el Señor, venía la ira de Dios sobre el pueblo. Los iba a invadir Nabucodonosor desde Babilonia. Y Dios iba a permitir esa invasión, esa cautividad, como juicio por los pecados de Judá. Si usted ha leído los capítulos 3 y 4, se va a dar cuenta que así como pecó Israel, el reino del norte, así pecó también, igual o peor, Judá, el reino del sur. Pues esta profecía de la invasión es sobre Judá, sobre el reino del sur, y va a venir Nabucodonosor. Mira el versículo 16, decida a las naciones, he aquí, haced oír sobre Jerusalén, guardas vienen de tierras lejanas, y lanzarán su voz contra las ciudades de Judá. ¿Por qué les iba a pasar eso? Versículo 18, tu camino y tus obras te hicieron esto, esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Y ahí comienza a llorar el profeta Jeremías. Se le conoce como el profeta llorón porque derramaba lágrimas de tristeza, de dolor, al ver la dureza del corazón de Israel y de Judá, que están viviendo las consecuencias del pecado y siguen en su infidelidad, que les están anunciando, viene el juicio de Dios, viene la ira de Dios, y ellos perseveraban en su infidelidad. Mire cómo llora en el versículo 19, mis entrañas me duelen, la fibra de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra, quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, toda la tierra es destruida. El antiguo pacto era duro porque la ira de Dios venía sobre el pueblo por su infidelidad. Pero miren, no nos olvidemos de la promesa de Jeremías 3. Él nos dice, vuélvanse a mí. Él es un Dios que perdona la infidelidad de su pueblo. Gracias a Cristo Jesús, Él nos introduce en ese nuevo pacto en Sión. Y no tienes que temer la ira de Dios. Mira, así como vino Nabucodonosor, esto nos hace recordar que en los días finales va a venir la ira de Dios sobre la humanidad. Pero el creyente no tiene por qué temer el castigo a la ira de Dios, sino que podemos ser hechos hijos de Dios. Dios mismo va a venir a habitar en nosotros y nos va a dar la victoria si tan solo hoy recibes el perdón que solo Cristo puede dar. Reconoce hoy en tu corazón que aunque hemos sido infieles,
Él permanece fiel. Él fue a la cruz, murió y resucitó. Y clamando el nombre de Jesús, hoy puedes ser salvo de tus pecados. Solo en Jesús hay salvación.